En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se hundió totalmente. Palabra del Señor. Para un cristiano, hacer la voluntad de Dios no debería ser una opción, sino un deber. Uno de los problemas mayores con los que nos encontramos los sacerdotes es el problema de la relación que los cristianos quieren tener con Dios. Hay muchos que desean tener con Dios una relación meramente de interés. Acuda al Señor para pedir. Vengo cuando estoy necesitado. Pero si no tuvieran ninguna necesidad, si piensan que todo les va bien, materialmente hablando, podrían pasar sin acercarse al Señor. Otros se acercan al Señor por miedo, porque todavía creen que existe la condenación, el infierno, y entonces vienen a confesarse o vienen a descargar su conciencia cuando está llena de pecado. Pero ni una ni otra motivación son la adecuada. Para un cristiano, la razón de acercarnos al Señor es por amor, porque me he encontrado con aquel que me ama y me ha llamado a seguirle. Y aunque no hubiera recompensa, el cielo, yo debería amar a Dios. Y aunque no hubiera castigo, el infierno, debería respetar al Señor. ¿Por qué? Porque es el Dios, creador de todo lo que existe, porque es el Señor de la historia. Él es el creador, yo soy la criatura. Es cierto que gracias a Cristo hemos sido elevados a la condición de hijos. Y los hijos sabemos que tenemos derechos, porque somos hijos. Nos acercamos con derecho a nuestros padres, pedimos con confianza, nos sentimos protegidos en nuestra casa porque el amor de la familia te protege y te cuida, pero que Dios nos haya elevado a la condición de hijos porque nos ama para regalarnos su amor, no significa que no tengamos que respetarle. Dios es el Señor. Y por eso dice Jesús que aquel que escuche sus palabras y las ponga en práctica se parecerá a aquel hombre prudente que edifica su casa sobre roca. Para mí, hacer la voluntad de Dios no debería ser una opción, debería ser un deber. Un deber que además me libera. Cuando hago lo que el Señor me pide, siempre es para bien nuestro, aunque tengas que pagar un precio. Y el problema es ese, que muchas veces no queremos pagar el precio que el Señor nos pide. El precio de la felicidad, el precio del verdadero amor, exige sacrificio. Como los padres que cuidan a sus hijos. ¿Es que no se tienen que sacrificar? Lo hacéis, os sacrificáis, dais la vida por ellos. Porque hay amor, merece la pena hacer ese esfuerzo, ese sacrificio, ese poner al otro en primer lugar. Pues lo mismo con Dios. Yo tengo que hacer la voluntad de Dios porque el Señor, que es mi Señor, me ama, me quiere y solo desea para mí lo mejor. Y me tengo, por tanto, que fiar de Él. Aunque yo no entienda, aunque no comprenda, aunque lo que el Señor me pide ahora exija para mí esfuerzo, sacrificio o negación a lo que me apetece, he de tener una visión más allá. He de tener en el horizonte el saber que Dios, que me quiere y sabe lo que me conviene, me lo pide por mi bien, para mi felicidad, para mi santidad. Hacer la voluntad de Dios siempre es
para bien del ser humano. Ahora bien, ¿y cómo sé qué es lo que Dios quiere para mí? Pues hay ciertos indicadores que el Señor, como la Dirección General de Tráfico, pone al borde de la carretera esos indicadores para que sepamos hacia dónde van las curvas, para que sepamos a qué velocidad podemos coger esa curva que va a derecha o a izquierda. El Señor deja indicadores. Primer indicador para saber cuál es su voluntad, tu conciencia. Una conciencia recta y bien formada. Una conciencia alimentada por la gracia de Dios te ilumina y te ayuda a saber que no debes hacer esto, que debes ser más generoso, que tienes que intentar ponerte en el lugar del otro, tu conciencia. En segundo lugar, la palabra de Dios. Cuando abrimos la Escritura no es palabra de hombre, es palabra escrita por hombres, pero inspirada por el Espíritu Santo. Y por lo tanto no contiene error en todo aquello que tiene que ver con mi salvación. Cuando el Señor me pide que ponga la otra mejilla, aunque me cueste, me lo pide por mi bien. Cuando no tienes odio en tu corazón, eres infinitamente más libre que cuando estás esclavizado a tu rencor o a tu ira. La ira, el rencor, la sed de venganza nunca te liberan. Al contrario, te esclavizan. Por lo tanto, escucha la palabra de Dios y de esa manera encontrarás luz para tu vida. Porque la palabra de Dios no es palabra de hombre, es palabra del Señor. En tercer lugar, levanta la mirada para ver qué necesitan los que están a tu lado. Porque tenemos ojos para ver. ¿Vemos a Cristo qué pasa? O por el contrario, nos comportamos con los demás, como decía Hobbes, este filósofo. El hombre es un lobo para el hombre. Yo no tengo que ser un lobo para mi hermano. He de ser las manos de Cristo que consuelan. He de ser la misericordia del Señor que ayuda al que sufre. He de ser ese buen samaritano que Cristo pone de ejemplo en esa parábola como modelo del que tiene misericordia. Y así tengo yo que tratar a los demás. Levantar la mirada, en función de mis dones y talentos, ayudar al que pasa a mi lado. Y por último, cumple con tus deberes. Hay veces que cuando escucho a los adolescentes cómo son generosos fuera de casa, cómo son entregados, ahora que desgraciadamente ocurrió lo de la Dana, estas inundaciones en Valencia, cuántos miles de jóvenes de esta sociedad que llaman de cristal dejaron la comodidad para ayudar, para limpiar, y se exponían a contagiarse o a sufrir el tétanos porque se podían pinchar con algún objeto. Son generosos, pero muchas veces no se dan cuenta que esa generosidad que viven fuera también tienen que vivirla dentro. Muchas veces son generosos fuera, pero en casa, por ejemplo, no ayudan nunca, ni a recoger la mesa, ni a sacar la basura, ni tampoco colaboran dando las gracias por los dones que tienen. Tienen que aprender a ser agradecidos fuera, pero sobre todo dentro. Cumple con tus deberes. Y cuando uno cumple con sus deberes y dice, como Jesús nos enseña, somos unos meros siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer, está haciendo la voluntad de Dios. Y no pide medallas, ni aplausos, ni reconocimiento, porque está cumpliendo simplemente con lo que es su deber. Mi vida está basada en hacer la voluntad de Dios como la Virgen María. O por el contrario, aunque vengo a la iglesia, aunque digo que soy católico, sin embargo, mi forma de vivir no se corresponde con mi fe. Porque cuando salgo fuera de la iglesia pienso, el razonamiento de la fe, la caridad, fuera de la iglesia no tiene sentido. Hay que ser uno más en la manada, un lobo para el hombre. O al contrario, pienso como Cristo, haciendo la voluntad del Señor, siendo dócil y fiel a lo que Él me pide. Que el Señor encuentre en nosotros esa docilidad. Será la mejor manera de preparar bien nuestro corazón para celebrar el nacimiento de Cristo. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en